Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a hablar de temas internacionales. Vamos a ver lo que está sucediendo en Europa y cómo influye todo esto en nuestra sociedad, directamente aquí con los mexicanos, en nuestra economía, en nuestra forma de vida. ¿Qué incidencias hay? Agradecemos mucho que nos tome la llamada el doctor Arturo Matielo Canales. Él es el rector de la Universidad de las Naciones. Desde Italia está platicando con nosotros. Adelante, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches para mí, buenas tardes para ustedes en la República Mexicana. Bueno, Jorge, pues son tres los temas fundamentales que se manejan en los medios de comunicación de Europa y en las calles, en los restaurantes. Esto es en toda Europa. Básicamente son el tema de la guerra, que es inevitable. Esto es la guerra que tiene Rusia con Ucrania, y que en todo lo que es la Europa Occidental, la Unión Europea, pues dan casi como hecho que pudiera extenderse en cualquier momento a otros países de esta comunidad de 27 naciones que conforman la Unión Europea, el espacio Schengen, que le llaman acá en Europa este espacio. Y desde luego la inflación también es un tema que está en la boca de todos. Esto es la inflación que está generando este conflicto en la zona este de Europa. Es algo que está impactando los bolsillos y las mesas de los europeos. Y finalmente, bueno, pues otro tema que también está por todos lados es el tema de la energía. De hecho, los presidentes o primeros ministros de los países europeos han solicitado a sus ciudadanos que ahorren luz, ahorren energía, porque el 25% de toda la producción de energía de Europa pues viene de Rusia. Entonces es una conexión imposible de evadir. Y bueno, están buscándose alternativas en África para que el gas que se importa de Rusia sea sustituido por el gas africano. Y también está en constante evolución en la zona europea el cambio de energías hacia energías renovables, ¿no? Entonces, esos tres temas, ¿no? Básicamente, la guerra, la inflación y, por supuesto, la energía, son temas que se discuten a todas horas y en todas las partes en la Comunidad Económica Europea. Y son tres temas que, si bien en México el de la guerra pues no nos afecta en el sentido que afecta a esta región del mundo, pues los temas de energía y de inflación también están presentes en la República Mexicana. Y esto se debe a que, por ejemplo, Ucrania es el granero de Europa y los precios del maíz están subiendo a pasos acelerados, y esto impacta a toda la Unión Europea, pero también impacta a la República Mexicana, los granos en general, y esto está provocando una inflación desbocada en toda la Unión Europea, y esto también se traslada a Estados Unidos y se traslada hacia la República Mexicana, Jorge. En este sentido, Arturo, bueno, pues esta interconexión que existe, pues ya entre todas las naciones, vivimos en esta famosa aldea global de McLuhan, que en algún momento en la década de los 60 ya lo vaticinaba como tal. Y Arturo, hablando precisamente de esta gran aldea global, ¿cómo nos ven en estos momentos a nosotros los mexicanos allá en Italia? Específicamente, bueno, la Unión Europea, sabemos que Italia es uno de los países pues más importantes de la propia Unión Europea. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven en estos momentos a los mexicanos como país? Es decir, como país y cómo estamos haciendo las cosas como país. Mira, Jorge, había que distinguir aquí a México en términos de conjunto de habitantes y a los mexicanos en lo particular. Realmente los mexicanos son muy bien vistos en Europa, pero como país entienden que estamos pasando muy graves problemas de violencia. Hablar de México en Italia, España, Portugal, en cualquier país europeo, es sinónimo de una zona muy violenta del mundo. Y hablar de los mexicanos en términos particulares, pues creo que hay una diferencia muy grande. Desafortunadamente para nosotros el tema de la violencia nos está marcando en la comunidad europea, junto con el problema que
estamos viviendo en términos de Estado de Derecho, que ellos consideran colateral al tema de la violencia social que padecemos en México. Y entonces, bueno, pues no somos un destino para inversión en este momento para la comunidad de inversionistas europeos, y desafortunadamente, bueno, están viendo cómo retrocedemos en los lugares de competitividad internacional, no solamente como destino de inversión, sino también como un motor de trabajo a nivel internacional, que hemos venido bajando peldaños, y esto es algo que también nos están señalando frecuentemente por acá, por la zona de Europa, Jorge. Pues qué interesante que nos des estos datos directamente de allá, que lo estás viviendo, lo estás sintiendo, estás escuchando todas estas voces, y también pues el sentir directamente de los europeos cómo nos ven a nosotros. Es muy importante, porque esto también nos puede llevar a ver cuál es el camino que tendremos que tomar para que seamos de nueva cuenta atractivos, mi querido Arturo. Sí, definitivamente, la imagen internacional que proyecta México, de manera especial hacia la franja de Europa, ha venido cayendo en su rating durante los últimos años, y desde luego, bueno, pues ellos esperan que México se consolide como una democracia liberal con un Estado de Derecho respetado por todos, para poder volver a iniciar el flujo de capital que teníamos años atrás, en donde la Unión Europea pues se convirtió de hecho en el tercer destino de las exportaciones mexicanas. En primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar Canadá, y bueno, pues en tercer lugar la Unión Europea. Entonces esperemos que poco a poco vayamos mejorando las cosas para que los inversionistas de Europa y los grandes importadores de artículos, que aquí hay muchísimos productos y servicios que pudiéramos exportarles, pues se interesen de nuevo en establecer contactos con la República Mexicana para poder meter más divisas al país. En este caso pues serían euros en lo particular, Jorge. Perfecto, Arturo, pues agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación. Ya te dejamos para que te vayas a descansar, sabemos que ya pues casi va a dar la 1 de la mañana por allá. Muchísimas gracias, Arturo, y vamos a seguir platicando contigo. Al contrario, Jorge, muy buena tarde para todos y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias al doctor Arturo Matielo Canales, él es rector de la Universidad de las Naciones, platicando con él directamente desde Italia.